No tengo idea de cuánto tiempo esto seguirá disponible. Las organizaciones de inteligencia suelen ser bastante eficaces en localizar este tipo de contenido y eliminarlo antes de que se propague demasiado. Sin embargo, confío en haber omitido suficientes términos clave para evitar que sus sistemas automatizados lo detecten de inmediato. Aún así, es probable que eso no sea suficiente a la larga. Lo descubrirán, me encontrarán, y todo llegará a su fin. También quiero que sepas que he modificado los nombres de todos los involucrados en este relato, junto con ciertos detalles, por razones de seguridad y privacidad, al menos mientras aún me quede algo de ello. Algunas de estas personas tienen familia, y no quiero que se topen con esto de ninguna manera. Siempre resulta complicado decidir el punto de partida de la historia, sin importar cuántas veces haya redactado este relato sin llegar a compartirlo. Pero creo que todo realmente comenzó a principios de 2015, cuando mi equipo fue enviado a Afganistán. Para ese momento llevábamos casi 3 años entrando y saliendo del país, sin importar lo que los funcionarios en Washington afirmaran sobre la reducción de tropas y su regreso a casa. Había muchas más operaciones activas en esa región de lo que la mayoría imaginaba. Solo que ahora se llevaban a cabo con un perfil bajo, con más actividades encubiertas y menos conflictos abiertos que antes. Cosas de espías encubiertos, como solía decir nuestro comandante. No diré exactamente quiénes éramos. Eso viene con la naturaleza de nuestro trabajo, ya sabes. Pero, en términos generales, nuestra unidad operaba bajo el mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, o JSOC, un comando que agrupa a ciertas unidades de fuerzas especiales del ejército estadounidense. Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina. Incluso estoy seguro de que había algunos elementos de la Guardia Costera en alguna parte. No éramos los típicos soldados que simplemente patrullan aldeas o buscan artefactos explosivos improvisados. Eso no era parte de nuestra labor. Aún recuerdo lo que uno de mis instructores solía decir: hacemos cosas malas a gente mala. No ingresas a las fuerzas especiales con la intención de ganarte el cariño de la población. La mayoría de nuestras misiones eran bastante directas, al menos tan directas como pueden ser las operaciones encubiertas, incursiones, captura o neutralización de objetivos de alto valor y mucha recopilación de información. Perdí la cuenta de cuántas horas desperdiciamos sentados en una montaña helada, observando a través de un visor y registrando cuántas veces un posible insurgente salía a alimentar a sus cabras. Pero en enero de ese año, todo cambió drásticamente cuando un agente del Ground Branch de la CIA llegó a nuestra base avanzada, prácticamente de la nada, y nos informó que estábamos siendo asignados a la misión más crucial de los últimos 50 años, incluso más que la operación para capturar a Bin Laden. Debo admitir que al principio muchos de nosotros no le dimos crédito, pero cuando nos mostró fotografías de reconocimiento, transcripciones de conversaciones, material de vigilancia, todo encajó y el miedo nos recorrió el cuerpo. Según él, la agencia había estado siguiendo los movimientos de una célula extremista operando en Afganistán que intentaba obtener material nuclear, ya fuera para fabricar un dispositivo de dispersión radiactiva o un arma nuclear completa. No hacía diferencia. Esto no era ninguna sorpresa para nosotros. Durante décadas, grupos radicales habían intentado obtener este tipo de armamento. Pero este grupo, conocido simplemente como la Hermandad, lo había conseguido. De acuerdo con la información de inteligencia, habían logrado contactar a un exgeneral soviético con acceso a una cantidad considerable de material radiactivo de grado militar, específicamente plutonio. El trato se había cerrado en Tayikistán y ahora estaban de regreso en Afganistán. La agencia y otros recursos los habían seguido hasta la frontera, pero luego desaparecieron en las montañas sin dejar rastro. Ahí entrábamos nosotros. Operación Cóndor. En términos generales, la misión no era demasiado complicada. Localizar a los responsables, eliminarlos y asegurar el plutonio. Pero una misión sencilla no significa que sea fácil. El terreno era una pesadilla montañosa, sin apoyo cercano y con una gran presencia hostil en la zona. Pasamos horas discutiendo estrategias hasta que definimos un plan. Un equipo de 10 hombres sería insertado por helicóptero cerca del último punto conocido del objetivo. Avanzarían hasta la ubicación, neutralizarían la amenaza, recuperarían el material y luego serían extraídos. Era tentador desplegar a más personal para aumentar la potencia de fuego, pero eso también aumentaba la posibilidad de ser detectados.
Es mucho más sencillo infiltrar a un grupo reducido que a una unidad más grande. No dudé en ofrecerme como voluntario. No fue por valentía, ni por un deseo de reconocimiento o de buscar la siguiente descarga de adrenalina. Simplemente estaba harto de semanas de misiones de vigilancia monótonas. Además, tenía entrenamiento adicional en manejo de amenazas químicas, biológicas y radiológicas. Así que tenía sentido que me integrara al equipo. Pasamos la noche elaborando el plan, tratando de anticipar cada posible contratiempo. Pero todos sabíamos que hay variables que no se pueden prever. Como dijo alguna vez Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un golpe en la cara. La luna estaba en su punto más alto la noche siguiente mientras nos alistábamos y abordábamos los helicópteros. Afortunadamente, la nevada había cesado, aunque el frío seguía siendo insoportable. Me abrigué lo mejor que pude en la parte trasera del Chinook mientras su motor cobraba vida. El estruendo de los rotores opacando el podcast que escuchaba en mis auriculares. Algunos compañeros permanecían en silencio, otros conversaban a través del sistema de comunicación a bordo. Yo intenté dormir. Nunca sabías cuándo esos minutos extra de descanso podrían marcar la diferencia más adelante. Nuestro líder de equipo me sacudió ligeramente para despertarme cuando faltaban 10 minutos para llegar a la zona de aterrizaje. ETA. 10 minutos, muchachos. Verifiqué mi equipo una última vez y bajé mis gafas de visión nocturna, activándolas y parpadeando mientras la familiar luz verdosa inundaba mi visión. El helicóptero vibró bajo nuestros pies mientras descendía por debajo de la cima de la montaña. El viento golpeaba la aeronave con fuerza, sacudiéndola como si fuera un simple pedazo de metal a merced de la tormenta. Pero el piloto supo hacer su trabajo y unos momentos después tocamos tierra. Saltamos al aire helado mientras el rotor levantaba una nube de nieve y escarcha a nuestro alrededor. Tan pronto como el último hombre bajó por la rampa, el Chinook volvió a elevarse, enviándonos una última ráfaga de viento antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando el sonido de los motores desapareció en la distancia, hasta convertirse en apenas un eco lejano, nos quedamos en un silencio absoluto, solo interrumpido por el murmullo del viento atravesando el paso montañoso. El resto de la historia, no aparecerá en ningún documento oficial. Lo que encontramos en esa cueva, lo que acabó con esos hombres, no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Y si las autoridades están haciendo todo lo posible para ocultarlo, significa que hay cosas en este mundo que jamás deberían salir a la luz. El viento rugía a nuestro alrededor mientras avanzábamos por la nieve, cada paso hundiendo nuestras botas en la gruesa capa blanca que cubría la montaña. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Cada uno sabía lo que debía hacer y estaba concentrado en ello. Sobre el papel la misión parecía sencilla, pero cada minuto en ese terreno hostil nos recordaba que la realidad es mucho más compleja. Después de varias horas caminando en la oscuridad, llegamos a nuestro primer punto de control, una grieta rocosa en la ladera de la montaña. Nuestro radiooperador se arrodilló para enviar una señal de confirmación al comando. Mientras tanto, los demás aprovechamos para recuperar el aliento. Yo crecí en zonas montañosas y estaba acostumbrado a recorrer senderos a gran altitud, pero esto era algo completamente distinto. La escasez de oxígeno hacía que cada inhalación se sintiera como intentar respirar a través de una pajilla. Nuestro compañero levantó el pulgar tras recibir la respuesta del mando. Sin novedades, continúen con la misión. Las primeras luces del alba comenzaron a teñir el cielo de un tono anaranjado cuando alcanzamos nuestro próximo punto de control. Llevábamos casi 3 horas caminando y apenas habíamos recorrido poco más de 3 kilómetros. Estábamos agotados, pero la adrenalina nos impulsaba a seguir adelante. El terreno empezó a transformarse, pasando de una ladera pedregosa y nevada a una zona de matorrales y pequeños pinos que ofrecían cierta cobertura. Sin embargo, esa aparente ventaja no nos daba tranquilidad. Si algo teníamos claro, era que el amanecer marcaba el momento en que los insurgentes comenzaban a desplazarse. Joey nos reunió en un claro y con voz firme dijo: «Tenemos 2 caminos. Podemos seguir avanzando ahora y arriesgarnos a ser detectados a plena luz del día, o esperar a que caiga la noche para tener mejor camuflaje, aunque eso significaría buscar un condenado cargamento nuclear en la oscuridad». El grupo quedó en completo silencio. Sabíamos que ninguna decisión era la correcta. Andy, nuestro médico, fue el primero en hablar. «Sigamos avanzando. Tratar de orientarnos en este terreno de noche es una locura».
Carlos y yo intercambiamos miradas y asentimos en acuerdo. A pesar de que contábamos con visión nocturna, esta no nos ayudaba con la percepción de profundidad. Todo se veía plano, como si camináramos sobre una imagen bidimensional. Un mal paso y podríamos caer por un barranco sin darnos cuenta. Joey tomó la determinación final. De acuerdo, nos movemos. Dave, tú encabezas la marcha. Tomé la delantera con mi rifle en mano, avanzando con precaución entre los árboles. A medida que el sol ascendía en el cielo, las sombras de los pinos nos ofrecían algo de resguardo. Pero pronto noté algo extraño. El silencio. En las montañas, incluso en la más absoluta soledad, siempre hay ruidos. Pájaros, el viento sacudiendo los árboles, el crujido de la nieve bajo los pies. Pero allí no se escuchaba nada. Solo nuestra respiración y el chasquido de las ramas al partirse bajo nuestro peso. La tensión se hacía cada vez más evidente. No fue hasta que mi pie resbaló en una superficie de rocas sueltas que todo cambió. Intenté aferrarme a algo, pero no había dónde sujetarse. Mi pie se deslizó y caí de espaldas, rodando cuesta abajo. El aire se me escapó de los pulmones cuando aterricé con un golpe seco sobre mi mochila. Me quedé ahí, tratando de recuperar el aliento, cuando noté algo en el rabillo del ojo. A unos metros de donde había caído, bajo una saliente rocosa, se encontraba un cadáver. El cuerpo de un hombre vestido con atuendo tradicional afgano, evidentemente muerto desde hacía poco. La nieve a su alrededor estaba teñida de sangre, pero no había heridas de bala en su cuerpo. En su lugar tenía la mitad del cráneo destrozado, su ojo izquierdo colgando de un nervio sobre su mejilla. Su mandíbula estaba torcida en un ángulo antinatural y sus costillas sobresalían de su abrigo, cubiertas de rojo. Joey llegó apresurado, extendiendo su mano para ayudarme a levantarme. Pero de repente se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, observando algo más allá de mí. Me giré lentamente y un escalofrío me recorrió la espalda. «Dios», murmuré, bajando mi rifle y exhalando con fuerza. Andy, el médico, se aproximó y examinó el cuerpo. Lo empujó suavemente con la bota, asegurándose de que realmente estaba muerto. «No parece que le hayan disparado», dijo frunciendo el ceño. Sacó una AK-47 que estaba bajo el cadáver y revisó el cargador. Está vacío. «¿Quién demonios anda por aquí con un rifle sin balas?», murmuró Thomas, nuestro artillero. «Tal vez cayó y se destrozó al chocar contra las rocas», sugirió Andy, registrando los bolsillos del muerto y encontrando solo una cantimplora. Pero entonces me incliné y señalé una herida profunda en el costado del cuello del fallecido. Un agujero del tamaño de una pelota de béisbol. «¿Sí cayó?», tragué saliva. «Entonces, ¿qué diablos le hizo esto?». Andy giró el cuerpo y su expresión se endureció. «Podría haber sido un coyote o un gran felino», murmuró, aunque su tono carecía de certeza. No dije nada, pero una sensación en lo más profundo de mi ser me decía que eso no había sido obra de un animal. Seguimos adelante, cada paso más precavido que el anterior. Y entonces encontramos más cuerpos, cada uno en un estado peor que el anterior. Algunos cuerpos estaban desmembrados, como si una fuerza descomunal los hubiera golpeado sin piedad. Otros parecían haber sido despedazados sin rastro de piedad. Uno de ellos estaba atravesado en la rama de un árbol, suspendido a más de 6 metros de altura. Sus entrañas aún dejaban caer sangre fresca. Habíamos presenciado cadáveres antes. La guerra nos había endurecido, nos había acostumbrado a la muerte. Pero esto era diferente. No había indicios de un enfrentamiento. No había casquillos de balas cerca de algunos cuerpos, ninguna explosión, ningún rastro de fuego enemigo. No había señales de resistencia, solo cuerpos. Y entonces lo vimos. La entrada a la cueva, un pequeño orificio en la montaña apenas del tamaño de una puerta común. Pero lo que realmente nos paralizó no fue la cueva en sí, sino la ametralladora pesada apostada justo en la entrada. Y estaba completamente abandonada. Era como si quien la operaba hubiera desaparecido sin dejar rastro. «Esto no me gusta nada», dijo Joey en voz baja mientras escaneaba la zona con sus binoculares. El resto del equipo se mantenía alerta. No era normal que los talibanes dejaran un puesto de ametralladora sin resguardo. Algo los había obligado a huir apresuradamente. «Nos acercaremos», ordenó Joey. «Si todo está despejado, señalaremos la ubicación para que la fuerza aérea lo reduzca después». El ascenso hasta la cueva fue agotador. La nieve resbaladiza y el terreno empinado nos obligaron a avanzar con dificultad.
Pero al llegar nos encontramos con la escena más aterradora hasta el momento. Cuerpos despedazados, no por explosiones, no por disparos, no por nada que pudiéramos explicar. Uno de los cadáveres tenía el brazo arrancado desde el hombro. Otro había sido abierto desde el pecho hasta la cadera, como si una criatura lo hubiera destripado. Lo peor fue ver a un soldado colgado de cabeza en un árbol, con sus intestinos enredados en las ramas como una macabra decoración. Y entonces lo encontramos, el único sobreviviente. Estaba apoyado contra una roca, con el abdomen destrozado, intentando desesperadamente contener sus propias entrañas con las manos temblorosas. Habló en voz baja. Nuestra mente intentaba asimilar sus palabras. Los despertamos. Aaron, nuestro traductor, empalideció. ¿Qué dijo?, preguntó Joey. Aaron tragó saliva. Dijo que despertaron algo que no debían, algo que había estado dormido en esta montaña durante siglos, algo que no quería que nadie estuviera aquí. En ese momento sentí el aire volverse más denso. Miré hacia la entrada de la cueva y vi algo desplazarse en la penumbra. El viento rugió entre las montañas, pero su sonido parecía amortiguado, sofocado por la presencia de algo más profundo, más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Nos quedamos inmóviles, con el sudor frío deslizándose por nuestra piel a pesar del helado aire de la montaña. Joey fue el primero en reaccionar, sujetando a Aaron por el chaleco y obligándolo a concentrarse. ¿Qué despertaron? ¿Qué demonios dijo exactamente? Gruñó, con su voz temblando de una manera que nunca le había escuchado antes. Aaron, pálido como un cadáver, tragó saliva y miró al moribundo. El insurgente apenas respiraba, sus labios moviéndose en un murmullo ininteligible. Se estremeció, sus ojos rodaron hacia atrás y su cuerpo se desplomó. Muerto. Aaron se quedó allí, paralizado por un momento, antes de girarse hacia nosotros. Dijo que esta montaña ha estado maldita por generaciones, que sus antepasados advertían sobre entrar en las cuevas porque algo habita aquí, algo que duerme durante siglos, hasta que alguien lo despierta. Mi respiración se aceleró. No sabía qué pensar. No éramos el tipo de hombres que se dejaban llevar por creencias infundadas. Nos entrenaron para mantener la cabeza fría, para analizar situaciones y actuar con lógica. Pero nada de esto tenía sentido. Eso es pura basura de pueblo supersticioso, gruñó Thomas ajustando el agarre sobre su M240. Seguramente una tribu rival los emboscó, los mató y ahora nosotros estamos aquí, jugando a los detectives. ¿De veras?, replicó Aaron, con un ligero temblor en su voz. ¿Y qué grupo podría hacerle algo así a un hombre?, señaló uno de los cuerpos, un hombre partido en dos, con su espina dorsal expuesta y torcida, como si lo hubieran arrancado con una fuerza imposible. Thomas guardó silencio. Joey soltó una maldición por lo bajo, aferrando con fuerza el detonador de los explosivos, sus nudillos casi pálidos. No hay tiempo para esto. El plutonio está en esa cueva y lo vamos a recuperar. Nada de esto cambia el plan. ¿Nada cambia?, soltó Andy con incredulidad. ¿Viste lo mismo que nosotros? Esto no es algo común, Joey. Lo que no es común, contestó Joey entre dientes, es que estamos en plena misión y seguimos discutiendo como si fuera un mercado. Nos recorrió con la mirada, su expresión endurecida por la experiencia y la resolución. Entramos, sacamos el plutonio y nos largamos. Si hay algo ahí dentro, lo aniquilamos. Fin del asunto. Un tenso silencio se apoderó del ambiente. Finalmente, asentí. No porque estuviera convencido, sino porque entendía que no teníamos alternativa. Estábamos en terreno hostil, sin apoyo aéreo ni refuerzos. Si regresábamos con las manos vacías, lo más probable era que nos enviaran de vuelta con más efectivos y menos probabilidades de salir con vida. Aaron, Andy, Carlos y yo nos ofrecimos para ingresar junto a Joey. Los demás permanecerían afuera asegurando el perímetro. Esa cueva me daba mala espina, pero cuando tu comandante da la orden, la obedeces. Nos ajustamos el equipo y nos adentramos en la entrada de la cueva, armas listas, las linternas IR encendidas para iluminar el trayecto a través de nuestras gafas de visión nocturna. Desde el primer paso algo se sintió extraño. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, como si el ambiente mismo hubiera cambiado en cuanto entramos. Afuera, el aire era frío y limpio. Aquí dentro,
Se volvía pesado, sofocante, con un olor penetrante a sangre vieja y carne en descomposición que casi me hizo vomitar. El pasillo era angosto y descendía en espiral. La luz infrarroja revelaba manchas oscuras en las paredes, como si algo grande y húmedo se hubiera deslizado por ahí. No se escuchaba nada, ni el eco de nuestros pasos, ni el viento, ni el sonido de los animales. Reinaba un silencio denso, como si la cueva misma nos engullera. Avanzamos en formación, con Joey liderando y yo cubriendo la retaguardia. Sabía que todos estábamos al borde del pánico, pero nadie emitía palabra. Entonces, encontramos los primeros restos. Al principio pensé que eran piedras, pero al iluminarlas con nuestras linternas, me di cuenta de que eran huesos. Huesos humanos, astillados y apilados en un rincón como si fueran desechos. Aaron se inclinó para examinarlos, pero en cuanto los tocó, una red de grietas recorrió la superficie ósea, deshaciéndolos en polvo. «Dios santo», murmuró. Andy levantó su rifle y apuntó hacia el pasillo que teníamos enfrente. «Nos vamos. Ahora». «No hasta conseguir el plutonio», insistió Joey, y siguió avanzando. Dudé por un instante, volviendo la mirada hacia la entrada detrás de nosotros. Por primera vez en mi vida, pensé en desobedecer una orden directa. Había algo aquí que no quería que estuviéramos dentro. Lo sentía, pero la voz de Joey me sacó de mi parálisis. «Aquí está», dijo en un tono bajo, señalando una caja de madera apoyada contra la pared. Era un viejo contenedor soviético con el símbolo de radiación pintado en amarillo sobre su superficie. Nos acercamos con cautela. Joey se agachó y levantó la tapa con un rechinido metálico. En su interior, sobre un lecho de espuma, descansaba una esfera de plutonio del tamaño de una toronja. Lisa, brillante y letal. La teníamos. Pero en cuanto la toqué para guardarla, un ruido nos dejó paralizados. Un sonido bajo y gutural. Algo respiraba, un chasquido de garras contra la roca, el peso de algo inmenso. Alcé la vista justo a tiempo para verlo emerger de la oscuridad. Era colosal, una figura encorvada, de extremidades largas y huesudas. Su piel era tan oscura que parecía devorar la luz. Sus garras superaban el metro de largo, y su boca, repleta de hileras interminables de dientes afilados, se abría en una mueca antinatural. No tenía ojos. No supe quién disparó primero, pero el estallido de los tiros retumbó en la cueva. Vi las balas golpear a la criatura y desvanecerse en su piel como si fueran absorbidas. La bestia rugió, y en ese momento, todo se fue al demonio. El aire en la caverna se desató como un ciclón encerrado en un corredor angosto. Algo invisible nos embistió con violencia, y Carlos salió despedido del suelo. Su alarido apenas se escuchó antes de que la criatura lo partiera en dos de un solo zarpazo. La sangre cubrió las paredes en un estallido carmesí. Aaron gritó y corrió, pero el monstruo se movió con una rapidez imposible. Una de sus garras se hundió en su espalda y lo alzó sin esfuerzo, agitándolo como si fuera un trapo antes de estrellarlo contra la roca. Su cráneo se hizo añicos. Andy intentó disparar, pero la garra lo atravesó sin darle oportunidad. Su cuerpo convulsionó unos instantes antes de desplomarse. Me quedé petrificado, el terror anclándome al suelo. Y entonces vi a Joey. Permanecía de pie, tambaleándose, con una profunda herida en el abdomen, pero sostenía el detonador en la mano. Con el poco aliento que le quedaba, me miró fijamente. «¡Corre!». El monstruo se abalanzó sobre él, y Joey presionó el botón. La explosión sacudió la cueva, y la onda expansiva me lanzó con la fuerza de un tren, expulsándome al exterior. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue el cielo gris sobre mí. El estruendo de la montaña cediendo bajo su propio peso. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un helicóptero. Thomas y los demás me habían sacado de ahí. Pero sé lo que presencié, y sé que no desapareció. Porque cuando volví la vista hacia las montañas una última vez, juré haber visto un par de ojos oscuros observándome entre los escombros. Al abrir los ojos todo era un caos de luces y sombras. Mi cuerpo se sentía adormecido, como si hubiera sido arrollado por un camión. Solo cuando intenté moverme me di cuenta de que estaba en un helicóptero. Un pitido agudo vibraba en mis oídos. Apenas podía distinguir las voces de mis compañeros, que sonaban distantes, como si hablaran desde el fondo de un lago. «¿Está despierto?». Con esfuerzo, giré la cabeza y vi a Thomas inclinado sobre mí. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor,
pero en su mirada había algo más. Algo que jamás le había visto antes. Temor. Intenté hablar, pero mi garganta estaba reseca y áspera. Todo mi cuerpo dolía. Mi mente aún permanecía atrapada en la cueva, reviviendo la escena de mis amigos siendo aniquilados en cuestión de segundos. ¿Qué ocurrió? Logré balbucear. Thomas frunció el ceño, como si dudara entre decirme la verdad o suavizarla para mantenerme en calma. Finalmente, soltó un largo suspiro y habló. La montaña se vino abajo. Sepultó la cueva y todo lo que había dentro. Sus palabras deberían haberme traído alivio, pero no fue así. Una sensación inquietante se aferraba a mí, como si lo que habitaba en esa cueva siguiera ahí. ¿Joey?, pregunté con la voz temblorosa. Thomas desvió la mirada. No lo lograron ninguno. Tragó saliva y añadió en voz baja. Aaron, Andy, Carlos, Joey. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo la presión en mi pecho. Sabía que era la única opción. Joey lo entendía, pero eso no hacía que fuera más fácil de asumir. Nos dijeron que sería una operación rápida. Localicen el plutonio, aseguren el perímetro y evacúen. Pero sin darnos cuenta, habíamos entrado directamente en una pesadilla. El helicóptero se estremeció cuando el piloto anunció que nos aproximábamos a la base. Observé por la ventana. Las montañas seguían ahí, majestuosas como siempre, indiferentes, calladas. Y entonces, lo noté, solo por un instante. Ahí, entre los restos de la cueva colapsada, 2 puntos oscuros. Ojos. Mi respiración se detuvo. Parpadeé tratando de enfocar mejor, pero cuando volví a mirar ya no había nada. Me quedé inmóvil. Era imposible. La explosión lo había devastado todo. La cueva estaba cerrada. Pero algo dentro de mí gritaba la verdad que no quería aceptar. No lo eliminamos. Solo lo despertamos. Cuando finalmente regresamos a la base, nos separaron de inmediato. El equipo de inteligencia nos obligó a sentarnos en una sala de descontaminación mientras médicos revisaban nuestras heridas. Después vinieron las preguntas. Nos hicieron repetir una y otra vez lo sucedido. Pero sin importar nuestras respuestas, ellos ya tenían la versión oficial lista. El informe oficial decía lo siguiente. El equipo de operaciones especiales llevó a cabo una misión en Afganistán con el objetivo de recuperar material nuclear en manos de una célula terrorista. Durante el operativo, la unidad fue atacada por insurgentes hostiles, resultando en la pérdida de 4 agentes. La misión se consideró exitosa, ya que el material nuclear fue asegurado y el objetivo enemigo neutralizado. Mentiras. No hubo ninguna emboscada. No había insurgentes. Nos obligaron a firmar los documentos sin cuestionar nada. Nos prohibieron mencionar lo que realmente presenciamos. Nos advirtieron que no habláramos de la cueva, que no habláramos de eso. A los que cayeron les otorgaron condecoraciones póstumas. Sus familias recibieron pésames y banderas dobladas. Para el mundo, murieron en una operación rutinaria. Pero yo conozco la verdad, y sé que los altos mandos también la conocen. Porque después del informe, hubo otra conversación. Un oficial de inteligencia me llevó a un cuarto apartado. No se presentó, pero su uniforme estaba impecable y su tono era inquietantemente sereno. Quiero que comprendas algo, dijo entrelazando los dedos sobre la mesa. Lo que viste ahí afuera, nunca ocurrió. No respondí. Nadie necesita saberlo. Nadie debe saberlo. Esto no es una historia de guerra, es un asunto de seguridad nacional. Su mirada se clavó en la mía. Firmas esto, sigues adelante con tu vida y todo regresa a la normalidad. ¿Y si me niego?, pregunté con la voz rasposa. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era fría, precisa. No te preocupes, no lo harás. Me extendió el documento. Lo firmé. ¿Qué otra opción tenía? Pero aunque puse mi firma, la verdad no desapareció. Cada noche al cerrar los ojos la cueva regresa. La sangre cubriendo las paredes, las formas que se desplazan en la penumbra. Y esos ojos. Dejé el ejército en cuanto pude. Intenté olvidarlo. Me convencí de que había sido una ilusión, un delirio causado por el agotamiento y el estrés. Pero hay cosas que no se pueden borrar. Desde entonces, he investigado. He encontrado relatos. Antiguas leyendas sobre las montañas de Afganistán. Testimonios de viajeros y soldados que desaparecieron sin dejar rastro. Historias de criaturas que acechan en la oscuridad.
Algunas culturas las llaman guardianes, otras, devora almas. El nombre no importa, siguen ahí. Y sé que algún día alguien más las despertará, y esta vez no habrá nadie para detenerlas.